Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con José Miguel. Él es fundador de IF Revista Libertaria. Buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban, Colina, ¿cómo están? Bien, hermano, buenas tardes. Un placer tenerte en Contrapoder 3.0 nuevamente. No, como siempre, el gusto es mío, muchachos. Bueno, José Miguel, fíjate que siempre estamos discutiendo sobre, digamos, las fallas de la derecha, ¿no? Y lo que pudiéramos aprender incluso de la izquierda en el accionar, porque allí hay que reconocer que son bastante eficientes. Y hay un artículo tuyo que es justamente sobre cómo llegar a las nuevas generaciones que, me atrevo a decir, en su mayoría apoyan son las ideas de izquierda. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo le llegamos a esas generaciones? Bueno, fíjate que ese artículo arranca de una saga que viene precisamente de otro artículo que se llama ¿Por qué no le hemos podido ganar a la izquierda? Y la realidad es que la izquierda sabe ablandar su contenido para servírselo a las nuevas generaciones y especialmente convertirlo en moda, convertirlo en tendencia. Algo que la derecha o que las ideas libertarias han fallado en hacer. Y han fallado en hacer porque como nuestro contenido es demasiado racional y demasiado objetivo, creemos que si le ponemos sentimiento a este asunto y lo humanizamos para ponerle una etiqueta, entonces estaríamos violando los principios y estaríamos violando las ideas como tal, con lo cual estaríamos renunciando a lo que nosotros mismos creemos, cosa que yo no comparto. Fíjense que la izquierda es súper habilidosa agarrando influencers y agarrando a personas que tienen presencia en todos los medios donde las nuevas generaciones se entretienen o se forman o se educan, y convierte a estos influencers y a estas personas o figuras públicas en una especie de ejemplos a seguir. Y esas personas le hablan en el lenguaje que los chamos quieren escuchar, le dicen las cosas que los chamos quieren escuchar, en el tono que ellos quieren escuchar, cosa que los libertarios lamentablemente hemos fallado en hacer, porque hay que reconocer que nosotros no hacemos ese trabajo. Yo creería que es necesario que aprendamos a ablandar el contenido, que es demasiado académico, y servirlo pensando en quién va a ser el receptor más que en quién es el emisor. Pero fíjate algo, y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto de por qué el contenido libertario o de derecho, conservador, es bastante académico y poco atractivo, ¿no?, para estas generaciones. Pero justamente al final, ¿cómo logramos arreglar eso? Porque la persona que está siendo académica justamente te va a decir, no, es que es importante quedarse en sus raíces, o te va a decir, es que yo soy un intelectual, yo no soy un activista, yo no soy un influencer de redes sociales. Entonces, bueno, ¿cómo logramos traspasar eso a los hechos? Porque la gente que al final están llamados a hacerlo no lo hacen. Bueno, una de las formas en las que se puede hacer eso, y que de hecho se ha venido haciendo, pero el detalle es que recibe rechazo de parte de los mismos libertarios, porque siempre hay estos locos que se atreven a desafiar lo establecido, claro, y terminan haciendo las cosas a su manera. Recuerdo que hace unos 4 años atrás aproximadamente salió un personaje que se llama Anarcobol. Yo no soy anarquista, yo no soy anarcocapitalista, pero Anarcobol era un personaje que decía sus ideas de una forma creativa y que gustaba muchísimo. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo memes. Hay una cuenta en Instagram que se llama Derecha Venezuela, si mal no recuerdo, su nombre literal, y Derecha Venezuela vive montando, ¿cómo se llama?, contenido que es apto para la red social que está utilizando, que vive creando memes. También lo hace otro que se llama Capitalistas Oficial, si mal no recuerdo esa cuenta, y ellos también viven creando contenido. Entonces, cuando conseguimos ese tipo de contenido, por lo menos nosotros en la revista, ustedes a través de Contrapoder, si consideran que esa es la forma de proyectar las ideas, que no estoy diciendo que sea la única, tenemos que darle un poco más de empuje. Porque ¿qué pasa? Que una de las fallas, así como no sabemos ablandar el contenido o no lo queremos hacer en algunos casos, también pasa que no apoyamos las iniciativas como estas porque precisamente consideramos o que están violando nuestra forma de presentar el contenido, o que simplemente no estamos de acuerdo. Y también hay que admitir que hay cierto grado de envidia cuando a un libertario le pasa que otro está haciendo las cosas mejor que él. Ustedes lo pueden haber visto de seguro con Contrapoder, que cuando a un grupo de libertarios le está yendo bien, entonces aparece una manada de hienas que se los quiere comer. Es importante captar este contenido y hacerlo parte también de nuestra parrilla. Nosotros lo estamos intentando hacer en IF Revista Libertaria, y bueno, se hace lo que se puede. José Miguel, ¿por qué los que son derechistas, libertarios, son tan egoístas y son tan egocéntricos? ¿A qué atribuyes tú eso?
Bueno, fíjate, desde mi perspectiva personal, yo soy objetivista, esa es mi filosofía de vida. Y el objetivismo está basado en el egoísmo racional, porque lo separan entre racional e irracional. Muchas personas como yo hemos pasado por Ayn Rand para la formación filosófica de nosotros, pero también otros escritores han hablado del egoísmo en un término positivo, o en un tono positivo, lo que genera una especie de malentendimiento de las ideas, y ese malentendimiento que yo lo he autocriticado muchísimo porque lo critico de la forma en la que nosotros proyectamos el contenido en la revista y de la forma en la que los libertarios presentan su contenido. Ese malentendimiento de las ideas es la que rige nuestro comportamiento, y ese comportamiento de que genera una especie de celo de que si no soy yo no va a ser más nadie, porque se malentiende el concepto de egoísmo, y eso pasa mucho entre los libertarios. No, y una cosa que me llama la atención es que inclusive algunas personas que uno pudiera decir, bueno, los que saben de eso, como Esteban, que viven en eso las 24 horas del día, cuando no está trabajando y no está aquí, está leyendo cuántos libros se le atraviesa por ahí, pero de repente quiere tener acceso a gente que, bueno, se considera que tienen un conocimiento importante que deberían compartir, y es imposible contactarlo, imposible obtener una respuesta, imposible que puedan compartir ese conocimiento con el resto de la gente. Yo le pregunto a Esteban, ¿así cómo piensan llegar a alguna parte si actúan como divas de la derecha? Bueno, fíjate que eso pasa precisamente porque algunas personas que promueven las ideas libertarias, que yo no creo que tengan malas intenciones y que yo no creo que tengan, sino que simplemente están demasiado ensimismados, sí, consideran que todo en lo que ellos vayan a tener presencia o vayan a tener participación debe tener una especie de pedigrí libertario, debe tener una especie de certificado que diga exclusivamente las cosas como ellos consideran que se deberían decir o que se deberían hacer. Entonces, cuando no consigues un elemento en ese canal, por decir un ejemplo, en Contrapoder, hay algo de Contrapoder que no me gusta, simplemente no participo, simplemente no respondo, o no escribo en IF Revista Libertaria, o no participo en el Llanero Digital, o no participo con el movimiento libertario, sencillamente porque hay algo que no me gusta. El libertario comete el error, Colina y Esteban, de fijarse más en las cosas que no tiene en común que fijarse en las cosas que tiene en común con otros. Y eso es lo que hace que ¡pácata!, se queden estancados totalmente. Bueno, mira, si a Esteban no le hacen caso, que es lo más cercano a Ana de mí que yo he conocido, imagínate, tendría que bajar a 10.000 personas para que los tipos puedan venir a dar una entrevista. Lo otro que te quería preguntar es por qué los derechistas o libertarios, como lo quieran llamar, yo no quiero poner una etiqueta porque eso suena como muy feo, son tan reacios a ser emprendedores con medios de comunicación. Son muy pocos los medios de comunicación de la derecha, o por lo menos que yo conozca. ¿Por qué tienen esa debilidad? ¿Por qué no hay más José Miguel haciendo revista libertaria? ¿Por qué no hay más Esteban Hernández haciendo Contrapoder? ¿Por qué no hay un medio que uno puede decir, mira, este medio, no sé, como el Washington Post o el New York Times es de la derecha? Eso no existe. ¿Por qué? Yo creería que no es fácil, primero, todo el compromiso que amerita tener un medio de comunicación. Yo lo he conversado muchísimo con Esteban porque yo veo el trabajo que ustedes tienen que hacer para montar un segmento de 20 minutos, que la gente cree que eso se hace solamente en 20 minutos, pero eso acarrea el trabajo de que Esteban piense en el contenido que se quiere montar, de que Colina se informe sobre qué es lo que se va a hablar, y eso tiene todo un trabajo detrás. Escribir un artículo requiere un trabajo que viene detrás. Administrar un sitio web para que el contenido se sirva requiere todo un trabajo que viene detrás. Lo sabe también Factores de Poder, que no es sencillo mantener un canal o un medio de comunicación. Ahora, ¿qué pasa también? Que dentro del contenido libertario se escribe de manera muy académica. Entonces, cuando me consigo un medio de comunicación que promueve ideas libertarias, que no escribe en el tono que yo escribo, porque yo quiero hablar o repetir las formas como las leí en el libro que me gustó, entonces simplemente no publico o no lo apoyo. Hay como una especie de rechazo a querer hacer las cosas para llegarle a la gente que le queremos llegar. Y eso empieza a estorbar un poco en el camino. No es sencillo tener un medio de comunicación, requiere recursos económicos, requiere tiempo, requiere dedicación, compromiso, requiere muchísimas cosas que no cualquiera las va a asumir. Pero también pasa que tienes que aprender a hablarle a la audiencia y fijar cuál va a ser la audiencia a la que le vas a llegar y en qué tono, lo que requiere una planificación. Y no todo el mundo tiene eso, entonces no es sencillo de llevar. Fíjate algo, yo quiero volver un poco al tema que estaba hablando Colina de las divas de la derecha, ¿no? Por decirlo así. Porque acá hay que tener algo en cuenta.
y es una frase que llevo repitiendo toda la semana, que me la dijeron 2 ecuatorianos, ¿no? Cuando estábamos haciendo el foro antiizquierda, que ellos decían que tú les preguntabas a los campesinos que por qué ellos en esas condiciones tan paupérrimas votaban por la izquierda, y decían, bueno, porque acá no llegará el agua, no llega la luz, pero llega a la izquierda. Es decir, les llega el mensaje, hacen campaña allá, se toman fotos con ellos, lo que sea. Así no hagan nada, por lo menos tienen el contacto con esa persona. Y sucede que muchas de esas divas de las que Colina habla, que te lo digo que ha pasado en este programa, que bueno, hemos invitado a, obviamente no voy a decir nombres, pero gente que pueden ser referentes, ¿no?, de esta ideología en Latinoamérica, en España, a nivel mundial, ¿no? Y entonces, bueno, no quieren presentarse acá porque, como tú dices, no presenta los recaudos, ¿no?, para tener ese diploma, ese pedigrí libertario. ¿Cómo entonces, teniendo esa actitud, porque vamos a estar claros, la audiencia de acá de Factores de Poder es distinta a la audiencia que les llegan ellos? Es decir, estaría sumando otra gente que no te conoce a tu audiencia si les gusta cómo habla. ¿Cómo entonces transmitimos un mensaje si nosotros mismos nos limitamos a nuestra audiencia? Levantando a otras personas, muchachos, y dándole la ventana y el espacio a las personas que sí lo quieren hacer. Así de sencillo. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el propósito que nosotros tenemos. Y el propósito de nosotros es hacer llegarle las ideas de libertad a la mayor cantidad de personas posible, siempre y cuando también hay que tener claro cuál es el target al que le queremos llegar. En IF Revista Libertaria, desde el principio, han sido los jóvenes, los millennials. Ahora estamos apuntando a la generación Z para llegarle a ellos con el contenido libertario servido en su propio tono. Pero también pasa el hecho de que me empiezo a encerrar demasiado en la forma en la que yo quiero proyectar el contenido, y entonces no me abro a la posibilidad a que me están ofreciendo una ventana a través de la cual le puedo llegar a otra audiencia. Al llegarle yo a esa otra audiencia, estoy extendiendo el contenido y estoy extendiendo el alcance de las ideas. Eso pasa muchísimo dentro de los libertarios y terminan, como lo dije hace unos minutos, ensimismándose. Y eso es lo que ha hecho que las ideas estén estancadas y atrasadas. ¿Cuántos medios influyentes de derecha tú conoces, José Miguel, que podamos decir que sean influyentes como tal, de derecha o de ideología de derecha? Yo me atrevo, hay muchos blogs, eso sí lo hay. Está Mises Hispano, el medio, el Panam Post tiene muchísimo contenido que se acaricia con las ideas de libertad. Contrapoder presenta exclusivamente a personas de la derecha, una cosa que yo les aplaudí a ustedes desde el inicio. IF Revista Libertaria, nosotros le damos ventana a todo el que quiera publicar contenido siempre y cuando esté dispuesto a promover ideas de libertad o a no atacar a nuestros principios. Entonces, la influencia se va a medir también dependiendo del target al que tú le quieras llegar. Si piensas en un medio masivo, yo no conozco ningún medio masivo en el mundo siquiera que proyecte estas ideas. No podríamos comparar a ningún medio de comunicación libertario con algo como CNN o como el Washington Post, que lo mencionaste tú, Colina, pero sí hay medios influyentes en ciertos sectores de las ideas de libertad. ¿Qué pasa? Que nos estamos reciclando entre nosotros mismos. Y al reciclarnos entre nosotros mismos, eso genera un debate que quizás sea sano, pero que se queda encerrado y que se queda atascado. Entonces, es necesario proyectar esas ideas de otra forma. Es necesario hablarle a la gente en otro tono. Fíjense una cosa. Los libertarios hablamos muchísimo de que el capitalismo, de que la vida, la libertad y la propiedad, que son nuestros principios, son lo adecuado para la naturaleza del ser humano. Pero nosotros no reconocemos que la naturaleza del ser humano está guiada por sentimientos. Entonces no nos atrevemos a ponerle sentimientos a nuestras ideas. Y decimos, ok, si yo estoy diciendo que mi modelo es el perfecto para la naturaleza del ser humano que se acta, ¿por qué no me comporto o por qué no le doy el contenido basado en el hecho de que el sentimiento es parte de la naturaleza humana? Eso es un error catastrófico de la derecha. Y que me ha costado que Esteban lo entienda, ¿no? Me ha costado. Ahora transmite un poquito más que antes. ¿Te pareció un loro inglés ahí, dando una noticia, hablando de lo que estaba hablando? Me ha costado que él le imprima sentimentalismo, pero tienes toda la razón. Ahora bien, José Miguel, ¿por qué estos tipos derechistas, es una cachetada como le dio Batman a Robin? Este le hicieron un meme buenísimo. Porque estos tipos, entonces, ellos quieren ser portadores de ideas ¿para quién? Para ellos mismos, para un grupito. ¿Por qué realmente no se abren a la mayoría? ¿Les da temor? ¿No quieren? ¿O es que su egoísmo no les permite compartir ese conocimiento con la gente? ¿O es que tienen temor que la gente lo rechace? Ese punto que acabas de tocar ahí al final es importante. El miedo al rechazo es una de las cosas que el libertario debería más bien estar acostumbrado, porque lo primero que tú
recibes de vuelta cuando dices cosas como salud privada, educación privada, es rechazo inmediatamente. Entonces nosotros más bien deberíamos estar acostumbrados a eso. Pero también pasa algo que es de admitir, que no sabemos cómo llegarle a las masas. Y como no sabemos cómo llegarle a las masas, el que no sabe, en lugar de admitir que no lo sabe, simplemente se esconde tras la prepotencia. Se esconde tras la prepotencia y dice, ok, bueno, yo no voy a admitir que no sé cómo hacerlo, y antes de admitir que no sé cómo hacerlo, simplemente me voy a comportar de manera prepotente. El subconsciente le funciona de esa manera y termina actuando como una especie de superioridad moral, como para querer hundir al otro, porque hay una competencia de quién sabe más que quién. Eso son errores, son cosas que uno en la izquierda no ve. Ese tipo de cosas uno en los debates de la izquierda no ve. La izquierda se podrán odiar entre ellos, pero cuando tienen un objetivo claro, pácata, van trabajando en consecuencia, van trabajando juntos y alcanzan los objetivos que se proponen. No, y no son nada académicos, ahí se pelean es quién quiere dar más cosas gratis. No, bueno, no, yo te doy esto, yo te doy aquello, así, esos son sus debates. Acá es, bueno, quién es más purista, quién sabe más de filosofía, quién sabe más de economía. Lamentablemente en eso hemos caído, ¿no? Y bueno, José Miguel, ya para ir finalizando, fíjate que tú, con esta saga de artículos que has hecho, me acuerdo que hubo uno muy importante que estabas hablando de la importancia, no valga la redundancia, del financiamiento. Y tú dices que una otra manera para conseguir ese financiamiento, que es de suma importancia, porque bueno, de ahí es que se puede sacar todas las fallas que Colina está diciendo, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación y todo lo que acá hemos hablado. Tú resaltabas, ¿no?, el hecho de que, bueno, la izquierda e incluso la derecha mala, la derecha proteccionista, ¿no?, les promete algo a los empresarios o les promete lobby, les promete, mira, yo a ti te pongo condiciones más favorables para que tu empresa crezca. ¿A ti te parecería, por ejemplo, factible que nosotros como libertarios, que creemos en el libre mercado, que creemos en la libre competencia, en vez de ir a las grandes compañías que normalmente tienden a irse a los gobiernos intervencionistas, ¿no?, apoyar a los políticos intervencionistas, más bien le hablemos al microempresario, que bueno, quizás de donaciones más pequeñas, pero que le aseguremos que con nuestro modelo es que él va a poder crecer y no va a ser comido por estas grandes corporaciones? Ese sería un mercado interesantísimo al cual llegarle, primero porque tienes mayor probabilidad de que vaya a haber receptividad y entendimiento de las ideas, a diferencia de una persona que ya está sumergida en el sistema y que ya está metido en el sistema. O sea, si tú hablas de un lobista, de un carajo que tiene presencia en el Estado para beneficiar a su negocio, ese difícilmente te va a escuchar a menos que tú le ofrezcas algo mejor a lo que ya tiene. Exacto. Pero el pequeño empresario o el mediano empresario de seguro se siente un poco más atractivo por eso. Todo depende de cuál es la forma en la que tú abordas al microempresario y qué va a recibir él de vuelta. Fíjate que en ese artículo yo hablé exclusivamente de cosas como ofrecer nuestro trabajo a cambio de la promoción de las ideas. A mí me gusta crear contenido, entonces yo creo contenido para una marca que va a salir a través de IF Revista Libertaria. Entonces, si yo le voy a hablar a una persona que tiene un negocito pequeño en Caracas, y le quiero ofrecer algo de vuelta para que él apoye a IF Revista Libertaria, le creo contenido que lo haga ver a él como un microempresario que apoya las ideas de libertad y lo publico a través de IF Revista Libertaria. Entonces, de esa manera podría intercambiar un beneficio por el otro, porque es que nadie te va a responder si no hay un beneficio de vuelta. Sin duda alguna que ese mercado estaría interesantísimo. No estoy diciendo que vaya a ser un camino fácil, no estoy diciendo que vaya a ser mucho más atractivo que hablarle a un lobista que ya tiene todos los recursos. Exacto. Pero yo creo que es un buen lugar para comenzar. No, y sobre todo sabiendo que bueno, esa gente que al final está digamos, ya tan cómodas en ese, como tú dices, son parte del sistema. De hecho, por ponerte un ejemplo ya antes de despedirme, las empresas que, por ejemplo, andan pidiendo sueldo mínimo de $15 la hora son Amazon, Walmart y bueno, todas las grandes corporaciones. A los microempresarios no los ves haciendo eso porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, bastante interesante, José Miguel, como siempre, esta conversación contigo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. No, gracias a ustedes, muchachos. Esteban, José, un abrazo, pues. Bueno, era José Miguel, que ahora lo voy a bautizar el George Lucas del movimiento libertario, la saga de artículos. Saga George Lucas, la guerra de las galaxias. Muy inteligente José Miguel, siempre muy apreciado sus comentarios, la forma como ve la comunicación, porque creo que es importante y le ha dado en el clavo. Y realmente no he visto a nadie hablar con tanta claridad del tema comunicacional como lo hace como debería hacerlo la derecha, como José Miguel, y por eso es siempre un placer hablar con él. Les recuerdo que todavía quedan unos pocos cupos para
emprendedores. Son 60 cupos nada más, así que aprovechen. Comienza el 14 de septiembre, tienen hasta unos días antes para meterse. Acuérdense que las instrucciones es meterse en los comentarios, va a estar el primer comentario fijado, agregar la compra al carrito y posteriormente pues será contactado por el equipo de producción de Factores de Poder. Así que son 60 cupos, quedan pocos. Háganlo porque es antes del 14 de septiembre, porque el 14 arranca. Y acuérdense que tienen pues una gran cantidad de promociones en un full day, donde van a estar en todas las plataformas, en todas las redes que maneja Factores de Poder, así que no se lo pierdan. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, sí, de la derecha, aunque no les guste, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.